Dios bendiga a la novia del Cordero. Dios bendiga a la iglesia santa de Yahshua, de Jesucristo. Gloria a Dios. Mucha gente se pregunta por qué al Señor Jesucristo le llaman el verbo hecho carne. ¿Por qué le dicen así? Jesucristo tiene muchos títulos y vamos a estudiarlos todos. Dios permita que pueda ser así muy pronto. Pero el día de hoy vamos a ver el verbo. ¿Por qué le llaman a Jesús el verbo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué ese título? Bien, para eso vamos a ir rápidamente a Juan 1.1, al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan hablaba de Jesús, el verbo es Jesús. Dice que Jesús existía desde el principio. ¿Qué significa desde el principio? En el principio es una expresión que habla de la preexistencia de Jesucristo. Hace notar de que Jesús es antes de la fundación del universo. En el principio significa que es algo etéreo, algo eterno. Entonces Jesús vive desde el principio de los tiempos. Él es el alfa, es la omega, es el principio y es el fin. Donde habita Jehová, donde habita el Hijo Jesús, Yahshua, donde habita el Espíritu Santo, no hay tiempo. ¿Sí? No hay tiempo. Entonces Jesucristo es eterno, es etéreo. ¿Sí? El verbo, existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De ahí que se dicen muchas cosas desvirtuando de que Jesús es Dios. Pues sí, Jesús es Dios hecho carne, con una misión, la misión redentora, la misión salvadora. Jehová no puede bajar a la tierra porque Jehová destruiría la tierra con todo su poder. Entonces, la única forma que podía hacer era enviando a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer y concebido por el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesucristo es como tal. Él es Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Era Dios desde el principio y continúan los tiempos hasta el día de hoy. Él es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? El verbo hay varias formas de decir el verbo. Es muy rico, tiene muchas connotaciones, pero el verbo más se apega es a la palabra, a lo que es la palabra, la acción de la palabra. Los judíos antiguos, al escuchar que Jesús es llamado el verbo, no podían concebir algo humano, porque el verbo para los judíos antiguos era la fuerza poderosa y creativa de Jehová. Jesucristo es la fuerza poderosa y creativa de Jehová. Jesucristo tiene poder de derrotar a las altas potestades de maldad. Jesucristo tiene el poder de derribar lo que quiera. Él está sobre el universo. Él es antes que el universo. Todo fue hecho por Él y para Él. Si todo fue hecho por Él y para Él, inclusive los hijos de Dios somos de Él. Por eso nosotros no podemos apartarnos de Jesucristo, porque como el pámpano y la vid, nosotros no podemos soltarnos de la vid verdadera, que es Yahshua HaMashiach, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la vid verdadera, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega. Aleluya, el primogénito de los muertos, principio de la creación, es Jesucristo. Jesucristo es el verbo. Y cuando el Hijo de Dios, el convertido, el que ha buscado a Jesucristo y le dice al Señor: Padre, aquí estoy, aquí está mi vida, heme aquí, acepto a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la fuerza poderosa y creativa de Jehová está ingresando en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. No se necesita tener 20 años, 30 años en el Evangelio
para aprender el Evangelio, para ejercer el Evangelio de Jesucristo, para hacer sus obras, porque en Mateo 28 dice, anunciad el Evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, el que recién llega, el niñito, el niño, no hablo del niño de edad, el niño en madurez espiritual, que recién llega a los pies de Jesucristo, él está bajo la cobertura de Jesús, él o ella está bajo la cobertura de Jesús y puede activar los dones espirituales, porque el Señor nos da completo todo lo que es Él. Si nosotros tenemos la fuerza poderosa y creativa de Jehová con nosotros, como dice en Romanos 10:9, el que acepte a Jesucristo, si confesares con tu boca que Cristo es tu Señor y Salvador, tú serás salvo. Estás aceptando a Jesús, estás aceptando a esa fuerza poderosa, a esa fuerza creativa. Jesucristo es creativo, no está estático. Jesucristo está creciendo, Jesucristo está expandiendo el universo. Los científicos de la NASA y de todos lados hablan de que el universo cada vez está expandiéndose más, expandiéndose más. Jesucristo es el que crea absolutamente todo. No somos un accidente ni un choque de dos planetas. Jesucristo, todo fue hecho por Él y para Él. Él nos ha hecho. Él es el que nos ha bendecido desde antes de la fundación del mundo. Eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, busquemos de Jesucristo ahora mientras puede ser hallado. Padre amado, te bendecimos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Tú has bendecido nuestras vidas. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida para que nosotros podamos morar con Jesucristo, porque Él está preparando morada. Ya hay moradas, ya están hechas las moradas, pero Él está preparando morada para sus hijos, para nosotros, Señor. Queremos estar el día del arrebatamiento contigo, encontrarnos con Jesucristo en las nubes, como dice la palabra de Dios. Te bendecimos y te damos gracias. Amén.